Hola a todas y a todos, soy Victoria García Prieto de la Universidad de Sevilla y en este vídeo voy a presentar mi ponencia para el Congreso. Os comparto una presentación para ir siguiéndola. La ponencia se titula Accesibilidad de la televisión pública a la carta, desarrollo y situación actual y propuestas futuras. Para empezar, el contenido, como sabemos, audiovisual en línea bajo demanda ha crecido de forma evidente en los últimos años. De hecho, ha aumentado aún más durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Esto provoca que se expandan las plataformas de streaming y el auge de estas propias plataformas, ya sean gratuitas o de suscripción. Y al mismo tiempo provoca que las cadenas de televisión tradicional tengan que adaptarse a estos cambios en los hábitos de consumo y ofrecer también sus contenidos online y a la carta. Al mismo tiempo, vivimos en una sociedad democrática que se sustenta sobre la garantía del derecho a la igualdad de acceso a la comunicación audiovisual como un derecho fundamental para las personas con discapacidad visual o auditiva. Entonces, para garantizar este derecho en este nuevo contexto de consumo audiovisual a la carta, resulta imprescindible que estos contenidos también sean accesibles. ¿Cuáles son los servicios que permiten esa accesibilidad del contenido audiovisual? Pues son el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos. Por tanto, el objetivo de esta investigación sería estudiar cuál es la situación de la accesibilidad de la televisión pública a la carta y proponer una serie de mejoras. ¿Por qué la televisión pública? Bueno, porque esta tiene una misión de servicio público que abarca a toda la ciudadanía, incluyendo a las minorías, y que tiene que trasladar su programación a plataformas digitales y al mismo tiempo hacer que ésta sea accesible para no dejar a nadie atrás. Además, ante la imposibilidad de estudiar todas las televisiones públicas existentes, nos hemos decidido hacer el caso de la BBC y de Televisión Española. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues en primer lugar, una revisión bibliográfica centrada en la legislación existente y también en los informes previos y estudios para analizar qué obligatoriedad tienen los operadores de ofrecer esos contenidos accesibles a la carta y también para determinar cómo va evolucionando la implantación de la accesibilidad en los contenidos online. Y además hacer un análisis de contenido para determinar cuáles son esos niveles de accesibilidad en el caso de las dos televisiones públicas estudiadas, la BBC y Televisión Española, y para señalar así algunas propuestas. En primer lugar, en el caso de la legislación sobre accesibilidad del vídeo bajo demanda en Europa, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual introduce a las personas con discapacidad visual o auditiva y su derecho a acceder al contenido audiovisual en el año 2007. Además, en el año 2010 se incluye también la televisión online, por lo tanto, esa directiva de servicios de comunicación audiovisual incluye tanto la televisión tradicional como la televisión bajo demanda o a la carta. Sin embargo, ni en la revisión de 2010 ni en la más actual de 2018 se incluye una mención explícita sobre la obligatoriedad de extender la accesibilidad al contenido online. Insisto, la directiva incluye estos dos tipos de contenido audiovisual y por lo tanto se entiende que la accesibilidad también aplica al contenido online, pero no aparece una mención explícita como sí se da en el caso de la protección de menores, cuando dice explícitamente las medidas adecuadas para la protección de los menores aplicables a los servicios de radiodifusión televisiva deben aplicarse también a los servicios de comunicación audiovisual a petición. Esta mención así explícita tan clara no aparece en el caso de la accesibilidad. En Reino Unido, aunque ha habido leyes anteriores, en 1990, 1996, la ley que incluye la obligatoriedad de la accesibilidad audiovisual en su conjunto es la Communications Act, que se aprueba en el año 2003. Además, aparte existe otra norma que es la que establece cuáles son las cuotas mínimas que deben ofrecer las televisiones con subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Es decir, qué porcentaje de programación tiene que tener esos servicios. Esa norma es el Ofcom's Code on Television Access. En 2018, la Ofcom hace una propuesta para incluir la accesibilidad también en el vídeo bajo demanda a través de unas cuotas mínimas, como hace con la televisión tradicional. Y actualmente ya ese código dice que los requerimientos de la televisión también se extenderán a la televisión online cuando a esta se acceda a través de una guía de programas electrónicas regulada. En el caso de España,
Es la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, la que establece la obligatoriedad de incluir accesibilidad y cuotas mínimas tanto para televisiones públicas como privadas, pero solo se aplica a la TDT. En el actual anteproyecto de la nueva Ley Audiovisual, que todavía no está vigente, se incluye también la accesibilidad a la comunicación audiovisual en la televisión bajo demanda, es decir, en la televisión a la carta, pero con unas cuotas muy diferentes. Por ejemplo, para la televisión tradicional, las cadenas públicas tienen que ofrecer un 90% de subtitulado y 10 horas semanales con audiodescripción y lengua de signos. Sin embargo, para la televisión a la carta se establece un 30% de programas subtitulados y se habla de la incorporación gradual de programas y contenidos con audiodescripción, pero sin establecer un porcentaje o un número de horas y ni siquiera se habla, por ejemplo, de la lengua de signos. Adentrándonos ya en el análisis, el subtitulado, tanto en la BBC como en Televisión Española, es el primer servicio de accesibilidad que se pone en marcha en la televisión tradicional y también el primero que llega al contenido a la carta. Como no podemos analizar todas las plataformas en las que están disponibles los contenidos de estas televisiones a la carta, nos hemos centrado en las propias plataformas de estas televisiones, que serían el BBC iPlayer y RTVE Play. En el caso de la BBC, esta televisión subtitula el 100% de su programación, tanto en televisión tradicional como a la carta, aunque en nuestro análisis apareció que en realidad los subtítulos estaban en un 99,8% del contenido. Esto se debe simplemente a algún tipo de error técnico que hace que no se activen los subtítulos en determinados programas, pero pasa muy escasamente. Además, en el BBC iPlayer se añaden distintos tamaños para el subtitulado, cosa que en televisión tradicional depende más del televisor que tengamos que de la propia cadena o la propia corporación televisiva. En el caso de la audiodescripción y de la lengua de signos, estos servicios se incluyen cuando han aparecido en televisión tradicional, es decir, son los contenidos que en televisión tradicional están audiodescritos o signados los que tienen estos servicios en el BBC iPlayer. Aquí vemos los niveles de audiodescripción y lengua de signos que tiene la BBC en televisión en el último informe, en 2020-2021, que serían similares a los del BBC iPlayer porque, como hemos dicho, trasladan la accesibilidad de televisión tradicional directamente a su plataforma. Además, se incorporan en un vídeo aparte, de forma que hay dos vídeos, uno signado y otro sin signar, un audio descrito y otro sin audio describir, de manera que los receptores puedan elegir aquel que se adapta mejor a sus necesidades. En el caso de Televisión Española, en el análisis previo realizado en el año 2017-2018 detectamos que no toda la programación estaba disponible a la carta. De la programación que estaba disponible, un 47,2% tenía subtitulado y de toda la programación de Televisión Española un 31,8%. Esto es una diferencia bastante grande con la televisión tradicional, donde el subtitulado llega a superar el 90%. Además, esto se debe a que en dos cadenas, Teledeporte y 24 horas, no hay subtitulado. El breve subtitulado que aparece en el gráfico en 24 horas se debe a que son programas de la 1 o de la 2 que también se emiten en esta cadena. Actualmente, la plataforma de RTV a la carta es RTV Play, y en una actualización de este estudio aún no concluida, pero de manera preliminar, se podría decir que los contenidos de Teledeporte y 24 horas no han incorporado aún el subtitulado. Signos, solo el programa en lengua de signos presentado en lengua de signos española y el telediario cuentan con este servicio. Como en la BBC se ofrecen dos versiones en el caso del telediario, una que tiene lengua de signos y otra que no lo tiene, de manera que los receptores eligen la que más se adapta a sus necesidades. Y en el caso de la audiodescripción, en septiembre de 2018, Televisión Española comenzó a incorporar la audiodescripción en pruebas en el programa Torres en la cocina. Sin embargo, esto no se ha empleado y, de hecho, ni siquiera continúa, con lo cual, de manera preliminar, insisto en ese análisis que todavía está en proceso, no se ha hallado aún una audiodescripción en RTV Play. A modo de conclusión, podremos decir que la legislación va implementando la accesibilidad del contenido audiovisual online y a la carta, pero las exigencias todavía son inferiores o el incumplimiento no lleva ningún tipo de pena. En el análisis hemos encontrado además que en general lo que se hace es trasladar los servicios de la televisión lineal a la televisión a la carta, aunque todavía hay carencias, como sucede por ejemplo con la audiodescripción en Televisión Española.
Y además, de forma general, también puede decirse que las cualidades del servicio son similares en televisión y a la carta, porque lo que se hace es trasladar ese servicio de televisión tradicional a televisión a la carta. Y por último, para anotar algunas propuestas, en general, que se aumente la cantidad de programación accesible, que se incluyan todos los servicios de accesibilidad y no solamente el subtitulado, ya que la audiodescripción y la lengua de signos tienen unas cuotas muchísimo menores. En la televisión pública y en otras televisiones tradicionales, que cuando trasladen sus contenidos de televisión tradicional a sus plataformas a la carta, incluyan los servicios de accesibilidad. Y además en todos los casos que se implementen las posibilidades tecnológicas que ofrecen los nuevos formatos. Por ejemplo, personalizar el servicio de accesibilidad. En el caso del subtitulado, tener distintos tamaños de subtitulado o distintos colores o distintos formatos de subtitulado, o incluso añadir nuevos servicios que no están en televisión. Por ejemplo, en el caso de la lengua de signos, que en televisión tradicional, sobre todo en televisores no conectados, no puede activarse y desactivarse, y por lo tanto, aquellos que no necesitan este servicio les causa rechazo ver al intérprete en pantalla. En el contenido a la carta podría sumarse la lengua de signos, ya que no puede aparecer tanto tiempo en televisión. Bueno, esto sería todo por mi parte y estaré más que encantada de resolver cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario por vuestra parte.